La generación Z está más harta que nunca del trabajo y puede que tenga motivos. Los trabajadores más jóvenes muestran un gran nivel de desilusión laboral, con solo el 31% de ellos comprometidos con su empleo, el porcentaje más bajo en una década. Es un dato sorprendente. Und die nicht mal wissen, wie man richtig eine Butterstulle schmiert. La generación Z está harta de trabajar, y es que en España un 85% de los jóvenes trabajadores tiende a sufrir burnout, siendo los médicos de la generación Z los que más sufren este fenómeno. Pero ¿cómo puede ser esto posible si acaban de entrar en el mundo laboral? Si la generación Z no conoce el trabajo duro, ¿cómo es posible que sea la generación que más sufre de todas? En el vídeo de hoy veremos si las generaciones anteriores tenían un trabajo más complicado y más duro. Veremos también cuáles son los 3 problemas de la generación Z con el trabajo. Y por último, veremos si realmente son tan frágiles o hay algo detrás que nos están ocultando. Es habitual que las generaciones anteriores recuerden su juventud laboral como mucho más sacrificada y silenciosa, con largas jornadas laborales, con menos derechos y en general con más agotamiento. Y es cierto, la evidencia muestra que, además de que había menos conciencia a nivel de salud mental, las condiciones eran muy duras. Y es que durante gran parte del siglo XX era común trabajar 12 horas al día y prácticamente 6 días a la semana. Es que antiguamente existían mucho menos regulaciones a nivel de seguridad laboral. Muchos trabajadores estaban expuestos a accidentes, a maquinaria peligrosa o a sustancias tóxicas. Y es que en sectores como la construcción, la agricultura e incluso la industria era común realizar trabajos duros y con las manos durante muchas horas. Y es que en muchos trabajos los empleados aceptaban seguir órdenes y seguir reglas sin prácticamente cuestionarlas, porque al mínimo cuestionamiento podrían perder el trabajo. Y es que en muchos trabajos la posibilidad de seguir aprendiendo y adquirir nuevas formaciones era muy limitada. Antes, los problemas de la salud mental relacionados con el trabajo no se reconocían ni se trataban, se consideraban parte normal del trabajo. Y todos estos 6 puntos vistos anteriormente ha generado con el paso de los años un desgaste que se ve en estrés laboral crónico. Según encuestas europeas de Eurofound, los trabajadores mayores que perciben inseguridad laboral presentan niveles más altos de estrés prolongado, mayor riesgo de depresión. Investigaciones citadas por la ONU muestran que la inseguridad laboral y el desempleo en edades medias o tardías están asociados con mayor prevalencia de síntomas depresivos, es decir, con mayor riesgo de depresión, ansiedad por inseguridad económica. Informes de la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo señala que la precariedad laboral en etapas cercanas a la jubilación aumenta la ansiedad relacionada con una estabilidad financiera y con la posibilidad o no de mantener un nivel de vida. Problemas de sueño asociado al trabajo. Encuestas europeas que tratan las condiciones del trabajo muestran que los trabajadores con mayor inseguridad laboral reportan más insomnio y dificultades para dormir, lo que está vinculado con niveles elevados de estrés y preocupación constante. Podríamos decir que sí, que las condiciones en el pasado eran bastante duras y sobre todo bastante físicas, y esto ha generado un problema en la actualidad, en las generaciones antiguas a día de hoy. Y claro, muchas de estas generaciones antiguas creen que este sufrimiento y este dolor es lo normal, es lo correcto, que vivir para trabajar es el camino hacia la felicidad, y es por ello que tienden a atacar a la generación Z. Ahora sí, vamos a entrar al punto fundamental del vídeo. ¿Qué está pasando con la generación Z? ¿Qué se piensa de ellos? Es que la generación Z ha llegado al mundo laboral con otras expectativas, con otras intenciones, lo que ha provocado múltiples debates. Encontramos 3 puntos principales de los cuales se está hablando. 1. Burnout. ¿Qué es el burnout? Bien, el burnout
es el síndrome de agotamiento físico y emocional causado por el estrés laboral crónico, que provoca además cansancio extremo, desmotivación y desapego hacia el trabajo. Y los jóvenes reportan estos síntomas de manera recurrente. Varios estudios lo confirman. Por ejemplo, un sondeo global en 11 países encontró que el 83% de los trabajadores se sienten agotados en el empleo. Incluso en Canadá, la mitad de los encuestados de la generación Z admitía sentirse con un alto grado de agotamiento. Otro informe de la BUC revela que un 17% de la generación Z ha sufrido burnout frecuentemente, una cifra mucho mayor a la del 8% que existe en los boomers. En general, la generación Z, y aquí también entramos con la generación millennial, tienden a enfrentar picos de estrés a edades muy tempranas. Y es que estos datos muestran que el desgaste es real. 2. Generación de cristal. Es la etiqueta más usada para esta generación. Se nos define como frágiles o incapaces de poder afrontar ni siquiera una mínima dificultad. Sin embargo, expertos advierten que esta etiqueta es simplista. Como en el vídeo del inicio, donde una señora mayor de unas generaciones anteriores decía que la generación Z es incapaz de untar mantequilla en el pan. Y es que esta fragilidad realmente es sensibilidad. Sensibilidad que viene de darle una importancia que no le daban las generaciones anteriores a la salud mental. De hecho, la Fundación Exit argumenta que la generación Z, al crecer en la crisis económica y en la pandemia del 2020, valoran mucho más la salud mental. Además, esta misma fundación defiende que no es que no quieran trabajar, sino que buscan trabajos con sentido, buscan trabajos con un impacto social y que consigan un buen equilibrio entre vida y trabajo. Lamentablemente hay veces que la generación Z se gana esta etiqueta. Y es que a veces caemos en el error de enfadarnos y de volvernos locos, de coger rabietas si no se consigue lo que queremos. Y esto nos acerca a una fragilidad que a la mayoría de generaciones anteriores molesta. Molesta porque ha habido gente que no ha tenido posibilidad de quejarse, y menos de quejarse por cosas como no poder usar el móvil en el trabajo. Básicamente, a veces parecemos niños. 3. Infantilización. Y es que hay algunos que opinan que la generación Z a veces se comporta como adolescentes, como niños. Sin embargo, la socióloga Miriam Jiménez argumenta que esto se explica por precariedad estructural. Al no alcanzar la independencia económica, la adultez se retrasa. La precariedad infantiliza y hace que las personas no puedan tener independencia en sus vidas, que es la primera característica de la adultez. Es decir, no es que esta generación quiera quedarse atascada en la niñez o en la adolescencia, sino que el sistema no les permite emanciparse. Datos como que solo 2 de cada 10 menores de 30 años están emancipados en España coinciden con esa visión. Bajo esa perspectiva, los comportamientos infantiles son efecto de una falta de recursos más que de una falta de inmadurez. Por eso, esta crítica suele utilizarse sin tener en cuenta el contexto económico. A veces se confunde la necesidad de adaptarse con una supuesta inmadurez, cuando en realidad muchos jóvenes han tenido que posponer metas tradicionales por motivos externos e involuntarios. Aunque como en el punto anterior, la generación Z no se salva y tiene algo de culpa. Y es que la generación Z adquiere este comportamiento también por las redes sociales, por la inmediatez y los contenidos basura. Por un lado, quizá son convencidos de ideas que en muchos casos pueden ser locas, como en la actualidad el tema de los Terians, sin necesidad de una argumentación. O también puede entrar en juego el tema de los efectos dopamínicos, que generan una pérdida no solo de capacidad de atención, sino de capacidad de espera, de paciencia. Y en el mundo de adultos, la espera y la paciencia es algo imprescindible. Además, este tipo de contenidos y de redes sociales nos alejan de la lucha y del esfuerzo y nos acercan más a la mera queja y a la pasividad. En definitiva, la generación Z es frágil y muchas veces resulta hasta irritante su infantilidad. Pero es natural la queja frente a un sistema laboral que lo único que ofrece es precariedad. Sale de forma indirecta una respuesta de queja y de resentimiento. Ahora bien, a pesar de tener un comportamiento a veces de niños, no podemos esperar a que nos cambien la vida. No podemos esperar a que nuestros padres estén ahí siempre. Y ni mucho menos podemos depender de un Estado que además este mismo Estado nos quiere dependientes para poder manipularnos. Y es por ello que
hay que poner esfuerzo, hay que poner trabajo para poder luchar por aquellos objetivos, aquellas motivaciones que queremos conseguir en nuestra vida. Aunque sí, es cierto que en muchos casos pueda resultar estresante y agobiante. Nada es fácil y la vida es injusta. Pero bueno, tras haber visto un poco el panorama de la generación Z en el mundo laboral, los problemas que tiene, vamos a afrontar un poco y vamos a criticar al sistema laboral y actual. Y detrás de estas tendencias que hemos visto hay un entramado de fallos estructurales. En España y en América, el mercado laboral tradicional ya no garantiza empleo digno ni estabilidad para los jóvenes. Por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil en España es una de las más altas de la Unión Europea, cercana al 25 y 28%. Al mismo tiempo, el contrato indefinido es la excepción. Solo el 45% de los trabajadores jóvenes españoles tiene un empleo a tiempo completo. Esto es precariedad. Y es que en el pasado, a pesar de que hubiese trabajos duros, trabajos físicos y que requerían demasiado, había trabajo. Ahora hay una precariedad laboral latente, con encadenamientos de contratos temporales y de bajos salarios. Además, la enorme subida de la vivienda agrava esta situación. En 17 años, los salarios han subido apenas un 10%, mientras que el precio del alquiler se ha duplicado. En ese contexto, más de 2 millones de trabajadores españoles, muchos jóvenes, renunciaron y salieron de sus empleos en los primeros 9 meses de 2024, dada la falta de condiciones decentes. Y no solo el sistema laboral, sino también el sistema educativo y el sistema político, que muchas veces muestran brechas. Brechas de competencia como los que acaban de salir de la universidad, donde por ejemplo el 90% de las empresas consideran que los jóvenes no reciben una enseñanza suficiente sobre ética empresarial y sobre habilidades sociales. Además, esto se suma a que en los años de la pandemia el aprendizaje remoto limitó el desarrollo de las habilidades prácticas, dejando a muchos recién graduados con muchos conocimientos teóricos pero con poca experiencia real. Este desajuste entre formación y exigencias laborales contribuye al desánimo. El 44% de los jóvenes españoles dice que su trabajo no coincide con sus aspiraciones y el 37% ya se arrepiente del sector que ha elegido. Y es que el problema es sistémico, es que las leyes laborales actuales han priorizado la flexibilidad de los empresarios. Todo esto da lugar a un aumento de los contratos indefinidos a tiempo parcial que el año pasado crecieron hasta en un 1,35%, mientras se diluyen las leyes y las redes que protegen al trabajador. Así entonces, la crisis de 2008 y las reformas laborales sucesivas han generado un mercado donde el entregarse a trabajar ya no asegura estabilidad ni mejoras salariales. Finalmente, como señala un estudio reciente, la generación Z nos enfrentamos a serias dificultades de inserción. El 60% de las empresas encuestadas en Estados Unidos despidió a generaciones Z por no estar adaptadas al entorno profesional, y casi todos demandan más formación práctica en las universidades y en los estudios. Ofrecen muy pocas herramientas para cumplir las expectativas de estos jóvenes, para cumplir sus sueños y sus metas. Y esto, en definitiva, justifica la crítica y el enfado de estos jóvenes con el sistema y en general con el mundo. Por ir acabando el vídeo y responder a las preguntas iniciales, sí, la generación Z sufre burnout. Y es que las condiciones en las que se trabaja ahora, aunque quizás son menos duras que las de décadas anteriores, quizás son menos sacrificadas, vienen acompañadas de un contexto económico bastante precario. Sí, matarte para poder conseguir vivir en un piso compartido genera cansancio. Y también matarte para poder tener un pequeño ahorro cada mes genera estrés, cansancio y ansiedad. Pero también es cierto que partimos en su gran mayoría de una posición privilegiada. Y es que no tenemos la necesidad de ponernos a trabajar con 15, 16 años. En cambio, podemos disfrutar de nuestra juventud, podemos tener tiempo de ocio y podemos tener y optar por mayor libertad. Por un lado, a entender que las cosas son difíciles. Animo a no dejarse llevar por el trabajo como locos, a no olvidarse de la salud mental. Pero también animo a entender la importancia de esforzarnos y no dejarnos llevar por corrientes de queja que finalmente no contribuyen en nada. Y es que en la mayoría de casos, nuestro trabajo tiene un rol en la sociedad. Animo en definitiva a no quejarse tanto y a tratar de moverse y de encontrar soluciones frente a los problemas y deseos que surgen. Y aunque de forma justificada, estas generaciones, yo mismo, podemos sentir frustración con el sistema, todavía podemos encontrar una solución frente a él y a favor de nuestra vida y de nuestra libertad. Pasen un gran día.